¿Me escucha? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien, ya estamos en vivo y en directo. Gracias, Luis Eduardo Franco Mendoza, por atender nuestro llamado y pues para analizar desde el punto de vista legal, jurídico, particularmente esta situación que se develó y que parecería ser que no ha calado tanto en el criterio de las personas, precisamente porque ya es muy difícil de comer cuento así de fácil. Y me refiero a la exposición del aparente autor intelectual responsabilizando a la RC de un hecho que francamente se nota y se ve direccionado a lo político. Bienvenido, Luis Eduardo. Sí, muy buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy aquí para analizar desde el punto de vista jurídico y político estas atroces maniobras que lo que hacen es mostrar cómo se utiliza a las funciones del Estado, en el caso particular a la Fiscalía General del Estado, para una determinada agenda política, para dañar el prestigio de una determinada tendencia política Ajá. legítima en democracia, porque tenemos que disentir en democracia, y a través de artimañas jurídicas que vamos a analizar aquí, en efecto se trata de generar algún tipo de impacto, manipulación a la opinión pública o al electorado en general. Uno de los problemas que tiene este testimonio anticipado Ujú. es justamente la reserva de los contenidos del testimonio anticipado, Ya. porque como bien se sabe, ese testimonio, por unas condicionantes que establece el Código Orgánico Integral Penal, va a ser utilizado en la etapa de juicio penal, ¿no? Ya. Entonces tiene que guardar reserva el contenido de ese testimonio anticipado, que se da por ser un testigo protegido, porque se entiende de que ese testigo puede correr peligro su vida, de que alguien lo puede asesinar. Entonces, ante este hecho, el Código Orgánico Integral Penal establece la figura de testimonio anticipado, es decir, un testimonio que se recoge antes de la etapa de juicio, durante la etapa de instrucción fiscal y que debe de mantener la reserva del contenido. Entonces, aquí surge la primera pregunta que tenemos que Ok. hacernos. ¿Y cómo es esto que ya se sabía sobre el contenido en redes sociales? Claro, a ¿Cómo? ver, para contextualizar un poquito, para que la gente no se me vaya perdiendo, tienes razón, porque empezamos con un comunicado de fiscalía. Primero, Eduardo, Luis Eduardo, aclárame si el comunicado de fiscalía ya tuvo este indicio, porque fiscalía te dice, tenemos el testimonio anticipado y ya sabemos quién es el autor intelectual. ¿Qué pasó? Totalmente, totalmente. O sea, Fiscalía comienza, es la primera en empezar a tergiversar esa prueba y utilizarla como mecanismo de impacto político, cuando lo técnico era reservar el contenido de esa investigación, es no decir nada, es carácter reservado por el contenido que Nunca tiene. debió haber el comunicado, nunca. Jamás, técnicamente no, si hubiera sido una instancia objetiva que verdaderamente quiere buscar la verdad de los hechos, por motivos de seguridad y por motivos de investigación. Póngase que en el delator o quien hace las veces de testigo esté implicando a otras personas y se tenga que investigar de manera silenciosa, de manera acuciosa a esas personas. Una vez que se divulga la información, se ponen sobre aviso, pues, estimado Nelson. Es obvio. Por eso este testimonio anticipado tenía reserva legal al emitir los comentarios y los contenidos dentro de ese testimonio anticipado. Pero la fiscalía es la primera que lanza el boom, ¿no? Y a partir de allí hay una serie de actores que generan opinión pública en redes sociales y a través de la masificación de esa opinión pública ya tenían los contenidos de la declaración anticipada, ya se sabía supuestamente un presunto autor. Ya vamos a hablar sobre esta figura que han utilizado el gobierno de Correa, que no es tal, no es, el gobierno de Correa no es una persona, no es una persona natural ni una persona jurídica, el gobierno de Correa es un ente que ya no existe ahora, que hace 6 años ha dejado de ser tal, o sea, totalmente un exabrupto, totalmente, digamos, tragicómico, ¿no? Y lo segundo, que ya se muestra y se indilga, se trata de inducir al electorado a través de redes sociales una supuesta responsabilidad penal por una declaración de un testigo anticipado de dudosa procedencia y que dicho sea de paso, este testigo anticipado al parecer, sabía de la estructura criminal, sabía de los montos y los pagos que se habían realizado, sabía de las horas en el cual se iba a estructurar y aparentemente iba a participar de la estructura criminal como actor, pero que no llega porque aparentemente se le daña el Se le daña el carro, no, carro.
lugar, etcétera. O sea, él es parte de la configuración criminal, ¿no? Y no se lo procesa a él, sino que se actúa como que si fuera un testigo, como que un testigo de primera línea, es decir, un ciudadano que camina por allí y ve un hecho punible, ve un hecho penal frente a sí y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Esto es insólito, Nelson. O sea, son una serie de irregularidades en el campo investigativo y en el campo estrictamente penal que ya nos hace pensar de que se está utilizando todo este tilgado, todo este andamiaje para pervertir, para manipular la opinión pública de cara a las elecciones el 15 de octubre, Nelson. Entonces, esto que se ha hecho visible, que incluso Fiscalía, luego de que comete el error, coincido, Luis Eduardo, que fue la Fiscalía que puso el comunicado y dijo, sabemos el autor intelectual, que no termina de calar en la gente en su totalidad, termina siendo o termina destruyendo cualquier eventualidad luego, te consulto, si es que estas revelaciones terminan dañando este proceso y ya no se lo podría tomar en cuenta a este testigo o todavía vale. Mire, en materia penal ya hay diversos autores que establecen los errores epistémicos que tiene una declaración testimonial, Ya. especialmente de un autor que se denomina intranius, es decir, que proviene dentro de la estructura criminal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos esas declaraciones son mentirosas, se las utiliza con el ámbito de querer cooperar con la fiscalía, pero en realidad este autor lo que quiere es sacarse la responsabilidad penal o simplemente que no lo imputen en el caso particular de este presunto delator o presunto testigo protegido. Entonces, esas aseveraciones que se realizan en el marco del testimonio anticipado es simplemente un medio probatorio que sirve como insumo, pero que no se puede tomar de forma como literal para verídico. atribuir responsabilidad penal. Tiene que combinarse y tiene que ser contrastado con otros elementos probatorios, ¿no? Pero al parecer este no es la voluntad de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía no está pensando en un juicio probo, en una investigación objetiva, en tratar de establecer, en tratar primeramente de explotar el celular del señor Fernando Villavicencio para a partir de allí empezar una investigación diáfana o de su círculo íntimo. O sea, la Fiscalía está utilizando el proceso investigativo de instrucción fiscal y los procesos de investigación para manipular a la opinión pública y para tratar de cambiar los resultados del 15 de octubre. Y esto se da, Nelson, aquí hay que ser muy claro, ante el descalabro del 1 de octubre, la fecha del debate del candidato de derecha Daniel Noboa. Claro, el man se vino abajo. Así es, que comienza a marcar una tendencia a la baja en la intención de voto y Luisa González comienza a marcar su tendencia a alzar esa intención de voto por la solvencia que mostró en el debate y ante el descalabro, ante un candidato lento, un candidato repetitivo de ideas, un candidato que le faltó explicar sus propuestas y que evidenció sus carencias y sus limitaciones. Ante esto, esta es la respuesta de la Fiscalía General del Estado. Es un candidato de cartón, que lo que nos están vendiendo ahora, que ojalá que la gente entienda un poquito el mensaje más allá de la novelería. Es el candidato fofo, el candidato que básicamente puede romperse y quebrarse. Luis Eduardo, el celular, ¿por qué Zurita se niega? Hasta hay contradicciones entre la esposa de Villavicencio que dijo que Zurita actúa políticamente. ¿Por qué se niega y por qué Fiscalía no convoca o no llama o por lo menos no investiga el celular? Te pregunto desde el punto de vista legal, que ese sería uno de los principales pasos de la Fiscalía. Mira, Nelson, primeramente, ¿qué rol ocupa Zurita en el proceso de investigación? Zurita es un actor político, O sea, ni siquiera está ingresado en el proceso como, no sé, como denunciante. ¿No? Creo yo que a lo mucho podrá rendir algún testimonio si conoce sobre algún caso de la muerte de Fernando Villavicencio, pero él opera como un actor político al cual lo consultan los medios de comunicación dentro del proceso investigativo, pero él no es absolutamente ningún tipo de autoridad del proceso. Perfecto. No ha proporcionado información sobre la autoría de los autores materiales o intelectuales, él no sabe no forma parte, no estuvo ese día presente en el asesinato de Villavicencio. Ahora, usted me pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, habrá que ver qué tipo de conversaciones habrá tenido el señor Villavicencio con el señor Zurita, quienes aparentemente tenían una amistad y habían sido incluso colegas en procesos investigativos. ¿Qué tipo de intereses ocultos hay? Hay muchas preguntas que se tienen que hacer, pero empecemos por las cuestiones técnicas. Hay
en una estricta necesidad de buscar objetividad en el proceso investigativo, Claro. que explorar el teléfono de las víctimas, estimado Nelson, para saber qué conexiones tenía, no sé, comenzar a desvanecer hipótesis, a quién le debía dinero, qué enemistades tenía, Claro. qué vínculos tenía con X, con Y. Eso es lo primero, Nelson. Claro. Tú decías, y se decía en estos comentarios, el gobierno de Correa. Pero esa vaina es muy general, es muy, muy flotante. Y sostuvieron eso para tratar de dañar o inculpar. Lamentablemente siento que no ha tenido ese impacto. Me dirás tú cuál es tu impresión acerca de aquello. Pero ¿qué logran o qué sacan diciendo simplemente el gobierno de Correa? Así es muy amplio. El gobierno de Correa fue tal vez un pasante que estuvo en algún ministerio y ya fue parte del gobierno de Correa. Totalmente, Nelson. Es que ellos tratan de utilizar este lenguaje. Basta el rótulo Correa o Correa. correísmo, gobierno de Correa. O sea, ellos juegan con este posicionamiento de marketing, como de branding, ¿no? Basta eso ponerlo en el subconsciente de la gente para comenzar a manipular. Pero asimismo, como es algo que aparentemente puede ser muy fácil y fácilmente manipulable, también es muy fácilmente desechable. Claro, claro. Entendiendo de que el gobierno de Correa pasó hace ya casi 7 años. ¿De qué Claro. estamos hablando? Cuando el asesinato fue este año, el En el mes gobierno anterior. de Lazo. Un escalabro, a mí me parece una versión totalmente distorsionada. Claro, lo que no pudieron decir es fue Correa, No porque ya pueden, eso hubiera claro. sido muy, muy grave. O sea, ¿cómo lo imputan a un candidato? ¿Cómo hacen el vínculo? Entonces, ¿qué utilizan? No utilizan correísmo, porque el correísmo es una tendencia ideológica política. No, entonces ponen el gobierno de Claro, Correa. el gobierno. No se dieron, por eso no se dieron cuenta que el gobierno de Correa no existe y existió hace 6 años nada más. Otra cosa, Luis Eduardo, Franco, ¿por qué se pierde el criterio de que mataron a los implicados bajo la custodia del Estado? Eso también se está perdiendo mucho, porque hay tanta información, tanta cosa, pero nos estamos olvidando que mataron a los implicados en custodia de la policía, del SNAI y del gobierno, y acá no pasa nada. Mire, Nelson, hay dos principales características de los crímenes de Estado. El primero es la responsabilidad de asegurar la seguridad del Estado de la persona quien ha sido objeto de crimen de Estado. El señor Villavicencio tenía círculos de seguridad y tenía etapas de la seguridad, y dentro de esas etapas estaba la responsabilidad estatal de brindarle seguridad. Así es. Segundo, ¿de quién tenemos que sospechar? Primeramente del Estado, de las autoridades que tenían que darle responsabilidad, que tenían que darle algún tipo de cobertura en materia de seguridad. Lo segundo, aparentemente, porque ya no se sabe, digamos. ¿Qué pasó? Hola. Sí, sí, te escucho, sígueme Disculpe, así. se me congeló la imagen. Bueno, Ya. aparentemente han podido, a través de las investigaciones, dar con el paradero de los autores materiales. Sí, Ahora, ¿qué hacen? Los llevan a la cárcel. ¿La cárcel es responsabilidad de quién? del Del ciudadano Estado. de pie, del Estado, del SNAI. Por Es supuesto. el centro de reclusión que debe tener seguridad, y que ya sabemos que en este país el Estado no tiene ningún tipo de soberanía en las cárceles. Las cárceles lo manejan los grupos delincuenciales. Pero en todo caso el Estado hace ingresar a estos supuestos autores materiales. Y mueren dentro de la cárcel. Los autores materiales que de alguna forma tendrían que dar información acerca del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo le pregunto, Nelson, ¿por qué no fueron expeditos para coger el testimonio anticipado de De estos ellos, señores? claro. ¿Por qué esperaron a que pasara cualquier cosa en las cárceles que no brindaban seguridad? Hay muchas preguntas, Nelson, que nos hace pensar de que el Estado es un actor dentro de esta estructura y de esta trama criminal. Esto se conoce como Deep State o Estado profundo, que utiliza mecanismos ilegales con gente que no está directamente relacionada con el Estado, pero que funciona para el Estado o para ciertas autoridades institucionales, y que utilizan artimañas ilegales hasta el punto de asesinatos, etcétera, para mantener una hegemonía, para mantener una cierta tendencia política o para mantener a ciertas autoridades dentro del poder. Entonces, claramente el Estado tiene responsabilidad dentro, ya sea por omisión evidente en los círculos de seguridad, tanto de Villavicencio como de estos autores materiales, por omisión,
pero ya comenzamos a sospechar que quizás por comisión también, ¿ah? Ujú. Por comisión. Y qué pasa, Luis Eduardo, con el tema de las declaraciones del policía Rengel? Todo lo que hemos conversado hoy, ya Fiscalía lo ha rechazado, ¿no? Fiscalía ya salió a decir que esto es mentira, Fiscalía dijo que sí, que cómo va a creer que matan a los implicados, muestra ese rechazo. Ayer declara bajo clandestinidad, porque teme por su vida, el policía Rengel. Y las declaraciones son devastadoras. Habla de Manzano colocado por la mafia porque recibió dinero el gobierno de Lazo para su campaña y que tenía que devolver el favor. Dime si esto debe tener algún tipo de repercusión y quién se hace cargo de esa investigación. Fiscalía, no sé. El cierre de la investigación del León de Troya también ha sido cuestionado por este testigo, quien fue parte de la investigación y que ahora desde la clandestinidad y temiendo por su vida ha dado estas declaraciones. Pero Nelson, si las autoridades están implicadas, ¿qué nos hace pensar a nosotros que puede existir algún tipo de responsabilidad o de Claro, o van a investigación en torno a investigarse este ellos proceso? mismos. Claro, ¿qué es lo que va a decir la fiscalía? Eso es mentira, eso no vale. Ya lo Por dijo. favor, a los ciudadanos se les dice que vayan a las fuentes oficiales de información. Por supuesto, Pero pero son ellos. son ellos mismos. Entonces, ya llegará el momento, Nelson. Dios mío. Para eso hay que conseguir el poder político de que estas autoridades en su momento, de forma democrática, con todo el ordenamiento jurídico vigente, con el respeto al Estado de Derecho, tengan que responder por sus actos y omisiones dentro del cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Dónde están las investigaciones del caso INA Papers? ¿Dónde están las investigaciones de Pandora Papers? ¿Cómo siguen esas investigaciones? ¿Por qué? ¿Dónde está la investigación en torno a la muerte del exalcalde Intriago? Claro, no se ¿Por qué dice nada. ahora están expeditos en el caso Villavicencio a 5 días de las elecciones? Todo esto, estimado Nelson, tendrá que responder la fiscal Diana Salazar y seguramente la Asamblea Nacional, que ya tendrá que constituirse en noviembre, tendrá que pedir explicaciones para algún tipo de responsabilidad política en todos estos casos. De hecho, la Asamblea tiene un gran trabajo por delante porque no puede dejar pasar esto desapercibido. Ahora, Luis Eduardo Franco, ¿crees tú que realmente se causó daño? ¿Crees tú que esta manipulación le hizo daño a Luisa? ¿O por el contrario la gente dijo, oye, no somos tontos? Nos estás diciendo que ya encontraste el autor intelectual solamente por echarle la culpa a Correa. ¿Saben qué? Ya me tienen cansado. Ahora le voy a dar el voto a Luisa. Mira, yo he escuchado incluso amigos personales que me escriben y aparentemente iban a votar por Noboa y me dicen, oye, esto está muy sospechoso, esto es raro, Claro. y comienzan a pensar en su voto. También he podido revisar ciertas tendencias de comunicadores en redes sociales que han hecho diagramas en cuanto al impacto que ha tenido en la perceptividad de la candidatura de Luisa González. Luisa González tiene más del 60% de aprobación y esto no ha tenido ningún tipo de eficacia o de impacto. Yo creo que ha sido un pasquín tan burdo, que no ha tenido el impacto querido. Claro. Pero, repito, ellos están desesperados porque se les puede ¿Puede acabar. pasar algo en estas últimas horas? Bueno, evidentemente, ellos tendrán todos los recursos y tienen todavía el tiempo para poder manipular a la opinión pública y al electorado. Por eso hay que anticiparse a estos sucesos, y hay que estar bien informados, y hay que saber que estos opositores políticos incluso están dispuestos a matar, ¿no? A utilizar esa execrable herramienta en una democracia para tratar de manipular a la opinión pública. Esto es gravísimo, Nelson. O sea, esto ya no es una comedia, no es una historia en Netflix, no, lo estamos viviendo en el Ecuador. Lo estamos viviendo. ¿Crees Sí. tú, amigo, que lo que puede pasar siendo menos trágico es que mañana o pasado mañana vivamos una situación incursión en alguna vivienda de alguien con algún allanamiento y con alguna prisión preventiva? Un allanamiento, prisión o sembrar pruebas falsas justamente en esa operación. Esto se conoce como operaciones de bandera falsa. Yeah. Es decir, utilizar presuntos responsables, sembrarle pruebas y tratar de manipular a la opinión pública. Esto lo hicieron los nazis ya en los años 30 para justificar justamente su imperio y sus crímenes. Lo han hecho los fascistas italianos. El propio Estado opera para sembrar pruebas, para distorsionar la verdad, para buscar responsables y para condenar
a ellos y manipular a la opinión pública, y por sobre todo para legitimar Claro, la actividad de fuerza y de claro. imperio que tiene. Para justificar, es decir, ve, ahí está. Eso es lo que yo creería, que ojalá que no ocurra, pero creería, porque como dices que están tan desesperados que algo podría ocurrir. Luis Eduardo Franco Mendoza, estamos a pocas horas de una elección. ¿Qué se juega el país en estas elecciones? Mire, el 15 de octubre el Ecuador tiene una oportunidad enorme de poder salir de una serie de políticas que han sido fracasadas y se conocen con el rótulo de neoliberalismo. Uh-huh. Las políticas de desincentivación de la economía, las políticas de reducción del gasto fiscal que tiene un impacto en el sistema de educación pública, en el sistema de salud pública, en los sistemas viales de transportación pública, es decir, en todos los servicios sociales que el Estado ocupa un rol activo. En ese escenario, con Noboa se va a mantener estas políticas, se pueden incrementar las contradicciones sociales, la inseguridad, la falta de empleo, los problemas en torno al descalabro del sistema de salud pública. ¿Por qué? Porque él no va a poder con sus políticas ofertar una política diferente. Él va a seguir con una política que favorezca a los grupos de poder, pensando por el grupo Noboa, que debe cerca de 89 millones de dólares al servicio de rentas internas, empezando por sus empresas. Yo le pregunto a usted, Nelson, ¿qué tipo de propuesta en materia laboral hará la candidatura de el señor Noboa de llegar a la presidencia? Quiere una consulta popular. Bueno, ¿va a beneficiar a los trabajadores o va a beneficiar a los empleadores? ¿Quiere una consulta popular en materia de seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan operar? Ajá. Y de trabajo. Eso ya se preguntó, Nelson. Así es. Esa propuesta de consulta popular, que también la dijo en el debate, no se entiende bien. Si él tiene una política criminal clara, ¿por qué necesita la consulta popular? Si él sabe cómo solucionar el problema de seguridad, si él tiene una política en materia laboral clara y se la oferta al país, ¿por qué tiene que consultarle al pueblo? Si él está ofertando esa política. Es decir, hay una serie de incongruencias que muestra que es un candidato improvisado, que no sabe cómo hacerlo, que utiliza las cosas solamente para tapar huecos argumentativos, pero que no tiene un plan para este país. Y por otra parte, tenemos la candidatura de Luisa González, que es una candidatura que le oferta una alternativa a este país de salir de un modelo caduco y de comenzar a implementar una política pública de inversión en la cual se fortalezca el sistema de salud pública, se fortalezca el sistema de seguridad social, que se fortalezca la red vial para mejorar los costos de producción de todas las empresas, tanto públicas como privadas, que se fortalezca el agro ecuatoriano, que vuelvan los microcréditos, que vuelva la ayuda al pequeño y mediano agricultor. Es decir, necesitamos del Estado para poder reactivarnos en materia económica y también en materia social, Nelson. Luis Eduardo Franco Mendoza, muchísimas gracias, amigo, por tu tiempo, por conversar, por analizar y esperar que el día domingo las cosas resulten de la mejor manera. Gracias, amigo, y nos vemos hasta la próxima. Te agradezco, Nelson, por la invitación. Esperemos que así sea por el bien del país. Gracias. Chao, chao.